Bueno, muy buenos días, querido Ramiro, muy buenos días a Adriana, a Nelson, a William, a toda la gente, sobre todo que nos está viendo, escuchando. Pues es un gusto, como siempre, como cada domingo, estar en esta importante misión en la radio Causachuncoca. Un ampliado, diría, con una profundidad ideológica política sumamente importante. Es lo primero que hay que rescatar en función a ello, ¿no? Un ampliado, además, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos que brinda luces y, como tú lo has dicho, Ramiro, también criterios importantísimos de posicionamiento ideológico político frente a la actual coyuntura que estamos viviendo en el país. Además, un ampliado que tiene su importancia fundamental en el propio Estatuto Orgánico del Movimiento al Socialismo. ¿Qué nos dice el artículo 10 del Estatuto Orgánico del MAS? Nos habla de las organizaciones fundadoras. Se respeta la trayectoria histórica de las tres organizaciones matrices a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS y PCP: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originaria de Bolivia. Se encuentra la importancia de las conclusiones y el mensaje político que se da desde el empleo de la CSUTCB, justamente porque tiene pues la moral, la trayectoria, además después de haber forzado el acuerdo en la vicepresidencia con la movilización popular, de pronunciarse con relación a todo lo que acontece en el campo político del país, y no solamente del país, sino a la interna del movimiento al socialismo, incluso cuestionando al gobierno como tal, un gobierno que, dicho sea de paso, ya se ha dicho en múltiples ocasiones, ha dejado de ser del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, debemos entender también la fortaleza del empleo de la CSUTCB y su amplia convocatoria, incluso después de la represión que tuvo en el Congreso en el Alto. No pasó mucho, el año pasado nomás, cuando su Congreso fue duramente reprimido en la madrugada, gasificado el Congreso desarrollado en el Alto, ¿no? Una represión policial sin precedentes, incluso violando múltiples tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por otro lado, también pasaba el día de ayer por la sede de la CSUTCB acá en la ciudad de La Paz, y sigue personal policial tomando esas oficinas, ¿no? En puertas de esa oficina, controlando quién sale, quién entra, quién llega, quién no llega. A pesar de todas esas dificultades, todas esas vicisitudes que está pasando la CSUTCB, brinda un lineamiento político importantísimo. Pero ese lineamiento va ligado fundamentalmente también al artículo 6 de nuestro estatuto orgánico. ¿Qué nos dice el artículo 6 de nuestro estatuto orgánico del movimiento al socialismo? Nos habla justamente de los principios. Y cuando hablamos del primer principio, el antiimperialismo, la lucha por la autodeterminación de los pueblos en contra de la injerencia y el intervencionismo de las grandes potencias imperiales, el rechazo a toda forma de dominación extranjera, cualquier sea la naturaleza, que ésta tome en el territorio boliviano el apoyo a la integración con todo movimiento que promueva la liberación de los pueblos del mundo. Estamos hablando fundamentalmente también de Lula da Silva y su posicionamiento claro contra el Estado inventado de Israel. Recordemos que Israel es el único Estado del mundo inventado por una resolución de Naciones Unidas, la resolución 181, que crea el Estado ficticio de Israel. Ante ello, la CSUTCB toma un posicionamiento claro de apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha sido declarado persona no grata por Israel justamente. Para Lula un honor, ¿no? Ser declarado persona no grata por un Estado inventado, criminal, genocida, el cual está siendo cuestionado por todo el mundo, no solamente por Lula. Si nosotros revisamos los más de 75 años de conflictividad que existe en Gaza fundamentalmente, pues vamos a encontrar múltiples organismos internacionales y múltiples pueblos movilizados a favor de Israel, y uno de esos representantes es Lula da Silva, y por supuesto también Evo, con un claro posicionamiento antiimperialista concordante con los principios del movimiento al socialismo, que ha sido rescatado en este ampliado de la CSUTCB, ¿no? Un antiimperialismo que incluso ha tratado de ser ridiculizado por el gobierno actual, ¿no? Diciendo, no existe, que esto, que lo otro, que nos reuniremos con la embajada, con la encargada de negocios y demás. Para ellos no existe el principio del antiimperialismo. Este principio, lo vuelvo a decir, ha sido reivindicado nuevamente por el ampliado de la CSUTCB.
Encontramos también dentro de las conclusiones del ampliado una relación importantísima con el segundo principio de nuestro Estatuto Orgánico del Movimiento del Socialismo, el anticapitalismo, ¿no? Contra el sistema capitalista como modo de producción inhumano y explotador que ha generado en el mundo una polaridad extrema entre ricos y pobres, dejando la riqueza de las naciones en manos de pocos, regando miseria entre los pueblos del mundo. Y cuando leemos este principio, lo comparamos con las conclusiones de la CSUTCB, vamos a encontrar fundamentalmente esa crítica al sistema económico que se está desarrollando desde el gobierno, que ha preferido salvar al empresariado privado ante la crisis económica y se ha olvidado del pueblo, ¿no? La agenda que los empresarios no le han podido imponer a Evo Morales en 14 años, el gobierno de Luis Arce lo aceptó mansamente en una mañana, así de claro. Y los trabajadores, con el pliego petitorio presentado por la COP, tienen que esperar 3 meses para recién ver el tema de incrementos salariales, incremento al salario mínimo nacional. Esa es la decisión, la determinación que ha tomado el gobierno. Preferir al empresariado privado millonario por sobre las necesidades del pueblo y la mayoría de los bolivianos. Ante eso también se pronuncia, por supuesto, la CSUTCB y pide el cambio total de la directiva de la Central Obrera Boliviana, una directiva que también se ha acostumbrado a la autoprórroga, al igual que los magistrados. Se pronuncia también la CSUTCB con relación al trabajo que debe existir en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con relación al 073 y 075, que no es culpa de los diputados o los senadores. Acá hay que poner nombre y apellido claro. Es el señor David Choquehuanca, quien, habiendo tenido ya los informes que han pasado más de 30 días de las respectivas comisiones, debería haber convocado, además en el marco del compromiso y acuerdo que se ha tenido en la vicepresidencia el 6 de febrero, 5 de febrero específicamente, porque el 6 se promulga la ley 1549 de elección de preselección de magistrados, pero bueno, debería el convocar a una asamblea, es decir, conjuntamente diputados y senadores deberían tratar de forma inmediata los proyectos de ley 073 y 075. Esto está en la cancha de David Choquehuanca. La convocatoria tiene que sacarla a la vicepresidencia como presidencia nata de la asamblea. No lo hacen. ¿Quién es el culpable? David Choquehuanca. David Choquehuanca es el principal agente de que, y el principal actor político de que el proyecto de ley 073 y 075 se estanque, y ante eso también se pronuncia la CSUTCB. Es importantísimo ver el tema de cómo el gobierno ha subestimado la última movilización popular. Esto ha sido parte del análisis de la CSUTCB. Cómo el gobierno ha tratado de desprestigiar, descalificar, estigmatizar la movilización de la CSUTCB y no ha podido hacerlo. Esta movilización con el paso de los días ha ido adquiriendo también fuerza y relevancia porque se ha evidenciado que el último salvavidas que tiene el gobierno es justamente el poder judicial, específicamente el órgano judicial, específicamente el Tribunal Constitucional Plurinacional, el único órgano que le queda al gobierno para gobernar. No puede hacerlo por decretos supremos, no puede hacerlo por leyes, lo tiene que hacer mediante artilugios judiciales, la judicialización de la política y lo que hablamos ampliamente en diferentes programas anteriores, ¿no? Las determinaciones también de la CSUTCB vuelven a plantear el ámbito de cómo el gobierno volvió a subestimar también, así como subestimó las movilizaciones populares con el bloqueo de carreteras, vuelve a subestimar también este ampliado, trata de invisibilizarlo, no se tienen noticias con relación en los grandes medios de comunicación controlados por el gobierno con relación a este Congreso, nuevamente cometen el error de subestimar, ¿no? Hay una agenda clara del empresariado privado, de la cual la CSUTCB se ha pronunciado y ha dicho, esto no puede ser así, la economía tiene que regirse por los principios justamente y valores que tenemos también enmarcados en el artículo 7 de nuestro propio estatuto orgánico, ¿no? Cuando hablamos de el numeral 2 del artículo 7 de nuestro estatuto orgánico, del cual también ha tenido relación las conclusiones, y nos dice la defensa permanente de los recursos naturales, del patrimonio del pueblo, del territorio y el medio ambiente, como fuentes esenciales del desarrollo del Estado boliviano y su soberanía nacional. Ante esto se ha pronunciado la CSUTCB, refiriéndose a los grandes negociados familiares, ¿no? Y las lógicas del neoliberalismo, cómo se han impuesto en este gobierno para enajenar nuevamente nuestros recursos naturales en función principalmente a el litio.
esa transición de la era tecnológica de los combustibles fósiles a la era tecnológica del litio, está siendo nuevamente están siendo nuestros recursos naturales nuevamente saqueados, nuevamente vendidos. Estamos viviendo un proceso nuevamente, me animaría a decir, de privatización y de capitalización, un andamiaje de nuestros recursos naturales que se concentra en manos de pocos, y estos pocos familiares ligados a el gobierno de Luis Arce Catacora, específicamente clanes familiares como se daba en los tiempos neoliberales. Entonces encontramos ciertamente tres puntos fundamentales, ¿no? Resaltar la movilización popular y cómo, así como se ha movilizado la CSUTCB, que ha sido garante de las grandes transformaciones sociales en el país, un mensaje con relación a lo que tú preguntabas, Ramiro, tiene que ver con eso. Está en plena vigencia lo que se llama en el marxismo la praxis revolucionaria. ¿Qué es la praxis revolucionaria? Es justamente la construcción de teoría política, pero no solamente teoría. Esta teoría, esta profundidad ideológica política del Congreso, demostrada, ligada también con la práctica revolucionaria que tiene que ver con la movilización. Teoría y práctica, esa es la praxis revolucionaria que está demostrando la CSUTCB y está dando lineamientos claros, concretos, precisos de lo que debe enmarcarse en una política revolucionaria, en una política socialista, en una construcción del socialismo comunitario con plena vigencia, con plena moral, con plena profundidad, porque es una organización fundadora del movimiento al socialismo. Entonces, sin lugar a dudas, hay que resaltar esos aspectos y enmarcarlos también en el postulado o el fin numeral 5 de nuestro propio estatuto orgánico, que creo es el mensaje principal que deja el Congreso a propios y extraños, ¿no? A tanto la derecha renovadora. Para mí los renovadores son la nueva derecha, ¿no? Los que atacan permanentemente a Evo Morales, violando el principio 15 de nuestro estatuto orgánico, que nos habla del respeto nato al liderazgo de Evo Morales. La militancia del MAS ratifica el respeto al liderazgo nato del hermano Evo Morales por los grandes logros, avances y saltos cualitativos que realizó a nivel nacional, dignificando a Bolivia en el contexto internacional como líder del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Entonces tenemos un ampliado sumamente respetuoso de los principios del MAS, que da alineamiento político, pero que además también se enmarca en los fines del propio MAS. En su numeral 5 lo decía, articular fuerzas con organizaciones obreras, sindicales, indígena, originaria, campesinas y populares nacionales e internacionales, objeto de defender la democracia de la injerencia y el intervencionismo de las grandes potencias imperiales, para gestar la América plurinacional de los pueblos para los pueblos. Es el mensaje que deja la CSUTCB, una organización que está brindando luces, direccionamiento político, y que se enmarcan sus conclusiones dentro de lo que ya dije, ¿no? Los principios del MAS y los fines del propio MAS, instaurados en el estatuto orgánico del movimiento al socialismo. Es un congreso sumamente importante, es un ampliado sumamente importante que refleja y articula nuevamente ese pensamiento ideologizador, lo que ha intentado hacer el gobierno desde que tomó el poder: desideologizar a las organizaciones sociales, fragmentarlas, dividirlas. ¿Por qué es fácil fragmentar, dividir, comprar, prebendar a las organizaciones sociales? Porque han aplicado un proyecto de desideologización, quitarles todo el lineamiento político, como se hacía en tiempos neoliberales. Por eso es fácil dividirlas, ¿no? La CSUTCB nuevamente rescata ese ámbito de politización, de generación de una profundidad ideológica y política que nutre los debates a nivel económico, a nivel de la Asamblea Legislativa, a nivel de la movilización popular, a nivel de esa preferencia del empresariado privado por sobre las necesidades del pueblo boliviano. Esa es la importancia y ese es el mensaje que da el ampliado de la CSUTCB lo vuelvo a decir, tanto la militancia leal, consecuente del movimiento al socialismo, pero también a los traidores, renovadores y al propio gobierno que está perdido en la construcción de políticas neoliberales, que, lo vuelvo a decir, este gobierno no tiene ninguna diferencia con los gobiernos neoliberales del pasado o con cualquier otro gobierno neoliberal del mundo, si hacemos un análisis profundo, cualitativo y cuantitativo también de sus políticas y cómo trata de manejar el dinero de los
bolivianos, ¿no? Eso con relación al ampliado de la CSUTCB, querido Ramiro, una profunda relación con los principios y con los fines enmarcados en el propio Estatuto Orgánico del MAS y un fuerte lineamiento ideológico político que nos brinda luces para seguir con el análisis crítico, revolucionario, profundo y también autocrítico, por supuesto.